Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo. Un saludo cordial a todos ustedes. Un saludo cordial a todos los amigos que tienen sed de la palabra de Dios. Un saludo cordial a todos los familiares que están dispersos en diferentes países. La semana antepasada, recuerden ustedes que hemos hablado el tema de la apostasía. Y ahora vamos a tocar el tema con el título que puse hoy, es como ladrón en la noche. O sea, quiere decir que para que venga Cristo, es necesario que primero se pase por una apostasía. Eso hemos hablado en la semana antepasada y lo hemos dividido en dos partes. Solo que por motivos del Día del Padre he querido aprovechar, interrumpí el tema para hablar sobre el punto de vista espiritual, sobre el significado de lo que es Padre, ¿no? Y ahí el título de ese tema es Abba Padre. Ahora quiero continuar con este tema sobre la apostasía y la segunda parte como ladrón en la noche. Ya hemos dicho, como para recordar, que la apostasía viene de la palabra griega, que está compuesta de dos palabras, el apo, no es el apu, sino apo, apeo, que significa fuera de, y statis significa colocarse, o sea, colocarse fuera de un determinado punto, de un determinado lugar, ¿no? Y en este caso espiritual es colocarse fuera de la sana doctrina, ¿no? Y hemos explicado que la sana doctrina, después que subió Cristo a los cielos, cuando volvió a su reino, hubo una sana doctrina más o menos aproximadamente hasta el siglo y medio, ¿no? Más o menos 150 años. Y después, casi a los 200, se comenzó ya a deformar la doctrina sana y se comenzó a adulterar. Por eso que vemos muchos evangelios apócrifos, muchos documentos que empezaron a transgiversar la corriente la corriente occidental, que era pues la iglesia católica que lo vemos ahora, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a abrir la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así la palabra: en cuanto a los tiempos y los momentos, hermanos míos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben exactamente que el día de nuestro Señor vendrá tal como ladrón en la noche. Antes de desmenuzar este versículo, estaba meditando de que, y siempre insistiendo, ¿no?, de que cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, lo abrimos como una segunda lectura, o sea, como una segunda lectura de importancia. Mayormente en nuestro día
en nuestro día que vivimos en el medio secular, mayormente usamos lecturas seculares en el colegio, en las universidades, en las novelas, en las poesías, literaturas, obras de grandes escritores, pero le tomamos como de segunda categoría la lectura de la palabra del Señor, debiendo ser invertido. ¿Por qué? Porque ahí vemos de la forma cómo fuimos creados, ¿no? Como seres humanos. Ahí vemos la forma que tenemos la relación con Dios, ¿no? Vemos nuestra identidad, vemos nuestro principio y también vemos nuestro fin. Vemos lo que es malo y lo que es bueno. Entonces lo tomamos muy a la ligera, muy a la segunda, y cuando digo a la segunda, cae siempre en el peligro de que solamente vamos a llegar a leer con nuestro cerebro, con nuestro pensamiento humano, y vamos a contextualizar el contexto, lo vamos a contextualizar en el espacio de nuestro pensamiento humano. Pero en el fondo del asunto es de que cuando abrimos la palabra del Señor es para enterarnos del pensamiento de Dios y no de nuestro pensamiento. Entonces muchas veces nosotros leemos la palabra y lo interpretamos de la manera muy superficial, muy intelectual de nuestro propio razonamiento. Y eso es incorrecto, hermanos. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estaríamos saliendo fuera de lugar, ¿no? O sea, colocarnos fuera de la posición de la línea correcta de la palabra del Señor. Porque cuando abrimos la palabra de Dios, es especialmente para saber el pensamiento de Dios y no quedarnos solamente en nuestro pensamiento, en una mera lectura, ¿no? Y no es así. ¿Por qué? Porque estaríamos en una condición apóstata y en una condición peligrosísima en esta condición de cristianos. Dicho esto, hermanos, vamos a volver a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. En cuanto a los tiempos y los momentos, hermanos míos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben exactamente que el día de nuestro Señor vendrá tal como ladrón en la noche. Aquí lo que nosotros vamos a ver dentro en el griego, esta frase que dice saben exactamente, está escrito con la palabra sacribos, que quiere decir de que el creyente sabe de la manera muy fina, ¿no? Les voy a repetir, que el creyente sabe de la manera muy fina, en lo profundo de su corazón, de los tiempos y los momentos. De los tiempos y los momentos. O sea, el verdadero saber, el verdadero conocimiento de estos tiempos. ¿Eso qué quiere decir? Que no sabemos el tiempo exacto. En estos últimos momentos, por ejemplo, en estos últimos tiempos, que la Torá, ¿no? Que está opacando el Evangelio, de acuerdo a los rabinos que están saliendo últimamente hasta dando aulas gratuitas, cosa inusual, porque el rabino antes el Torá lo tenía como un secreto, ahora lo está expandiendo de manera gratuita y le está como que, entre comillas, apagándole al Evangelio. Entonces, ellos hablan sobre las fiestas, que eso no es absolutamente malo, pero cuando nosotros captamos el conocimiento de la literalidad del Antiguo Testamento, de la Torá, queremos nosotros
plasmarlo literalmente en dichas fiestas la venida del Señor. Y la venida del Señor no va a suceder de esa forma. ¿Por qué? Porque ahí es como que si en tal fiesta ya tenemos ya plasmado en nuestro cerebro como que una fecha de una determinada fiesta es ahí donde va a venir el Señor. Y no es así, porque van a suceder dentro de esa etapa, sí, van a suceder una serie de acontecimientos que nosotros, los creyentes, debemos de saber de una manera muy fina, ¿no? Del tiempo en que está aconteciendo, ¿no? Por eso es que acá dice, en cuanto a los tiempos y los momentos, hermanos míos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben exactamente, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que yo le puedo entender es que pase lo que pase, hermanos, y lo que nosotros podamos ver y no preocuparnos por los cálculos calendarios, porque dentro de la época, desde la época antigua, nosotros mismos hemos destruido los calendarios, los calendarios originales, y lo hemos adulterado, así como también el pueblo de Israel, ¿no? Antes tenía 3 calendarios, pues ahora hay un solo calendario y desconozco yo de la forma como lo están dirigiendo. Y encima de este último calendario, el único calendario que tiene, hay 2 líneas de calendarios. Entonces no sabemos exactamente ni debemos de preocuparnos específicamente sobre los tiempos de la venida del Señor. Lo que sí deberíamos de preocuparnos, ¿no? Es que nosotros nos preparemos para ese momento, ¿no? Que nosotros limpiemos nuestro corazón para ese momento, que nosotros cambiemos de identidad para ese momento, ¿no? Lógico que de acuerdo a cómo van las circunstancias, van sucediendo las cosas. Israel va, por ejemplo, la vez pasada hablé que hay 10 empresas multimillonarias que están pujando por ganar ¿cómo se llama esta palabra? Subasta, para edificar el templo de Jerusalén, ¿no? O sea, lo van a reconstruir al templo de Jerusalén. Esa es una señal, ¿no?, de que el Apocalipsis indica. Es una señal que también cuando una vez esté preparado ese templo de nuestros ojos materiales, se va a centrar en el trono de David, o sea, en ese trono, ¿no?, que antes se sentaba David, se va a centrar el hijo de perdición. Eso puede ser otra señal, pero no nos debemos de preocupar porque debemos de estar súper y ultra concentrados en limpiar nuestro corazón, hermanos. Ya les he dicho de que el corazón tiene cerebro, biológicamente hablando. No es una metáfora que se diga yo te amo con todo el corazón, sino es que ahí hay cerebros y hay neuronas, ¿no? Como el cerebro de nuestra cabeza también hay 40,000 aproximadamente neuronas, y ahí es en donde se deposita la vivencia del Espíritu de Dios, como que se deposita también los pecados, los frutos de la carne, ¿no? Y también se vivencia también ahí, se deposita en el corazón la apostasía. Cuando estamos hablando de Dios, pero lo estamos transgiversando, o sea, estamos prevaricando, estamos inventando algo para que tengamos en el oído y en el cerebro un evangelio acomodado a nuestros gustos y costumbres. Y eso no es, ¿no? ¿Por qué? Porque el evangelio puro es diferente. Muy bien, hermanos. Entonces la palabra sacribus está en el griego, está en esa frase que dice, saben exactamente que el día de nuestro Señor vendrá tal como ladrón en la noche. Muy bien.
en esta parte nos vamos a dedicar en esta frase, tal como ladrón en la noche. Ya sabemos que en nuestra mente podemos imaginarnos, en nuestra mente secular, en nuestra mente normal, simple, humana, hay que tener cuidado de que el Señor va a venir como ladrón en la noche, ¿no? Entonces, en nuestra mente se va y dice, en la noche va a venir, no va a venir en el día. Estamos hablando en nuestra mente simple de que estamos haciendo una diferencia entre la noche y en el día. Ahorita, por ejemplo, de repente puede venir porque estamos en la noche, no va a venir en el día. Eso es lo que inmediatamente nuestra mente se va. Pero lo que yo quiero saber, qué cosa es lo que dice en el pensamiento de Dios, ¿no? Entonces, en hebreo, hermanos, la luz es yom. Luz, yom significa luz. Y también es sinónimo de día, yom. Y oscuridad, aquí presten atención, oscuridad es laila. L-A-Y-L-A-H, laila, que significa oscuridad y que significa noche. También significa noche. Entonces, pero laila, hermanos, estaba leyendo un artículo sobre esta palabra laila. Una vez me crucé en una lectura sobre que había una mujer en las leyendas o en las escrituras sumarias, ¿no?, de la primera civilización, que se sabe que había una escritura, había una leyenda sobre una mujer que lo dibujan como una serpiente en el cuerpo, desnuda, y se llamaba Lili, L-I-L-I-T, y en otras escrituras es L-I-L-I-T-H, ¿no? Por eso que hay que saber qué nombres le podemos poner a nuestros familiares, a nuestros hijos, porque hay nombre Lili, y según los pensamientos filosóficos, están como que asegurando de que Lili es una mujer, y esta mujer es la que le tentó a Adán y Eva, a Eva, para que coma del fruto prohibido. Resulta, hermanos, que la palabra laila, o sea, se va teniendo sus modificaciones de acuerdo a los países que tenían este nombre. De Mesopotamia también había un laila, pero en sí, generalizando, significa espíritu demoníaco, ¿no? Espíritu demoníaco. Entonces, esta oscuridad que señala, esta noche que señala, presten atención aquí, en el versículo 2 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, cuando dice que el día del Señor, que el día de nuestro Señor vendrá tal como ladrón en la noche. O sea, tal como ladrón en el laila. Y el laila es un espíritu demoníaco. Entonces, el laila es el sistema que el hijo de perdición va a implantar cuando se coloque la limitación de las prédicas de los creyentes, ¿no? Que un poquito más tarde lo voy a desmenuzar de la forma como se va a ir desapareciendo el evangelio, y el hijo de perdición va a colocar una doctrina parecida, sublime,
y atrayente ante los ojos, ante el oído de las personas. Y hay una parte en la Biblia que dice que hasta los escogidos van a ser engañados. Por eso es de que nosotros hoy en día, hermanos, tenemos que estar preparándonos de verdad mismo, como dice el brasilero, ¿no? Hay que estar preparándonos. No solamente es ir a la congregación y porque voy a ser salvo. Eso no tiene ningún sentido. Usted no va a una universidad a estudiar un doctorado, va porque va simplemente a irse y le van a dar su título. Usted tiene que sacrificarse muchas horas, mucho tiempo, tiene que sacrificarse sus sábados y sus domingos durante 3, 4 años para que haga usted un doctorado. Y así, cualquier estudio. Entonces, lo que nosotros que primamos el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener esa preocupación a más de la preocupación secular para mantenernos fuera de este sistema, fuera de esta oscuridad, fuera de estas tinieblas, ¿no? Fuera de esta noche, fuera de este sistema, fuera de este sistema que va a colocar el hijo de perdición. Por eso, hermanos, hay que prepararnos. El servicio a Dios es una cosa muy seria, extremadamente seria. Tiene un valor mucho más grande que su doctorado. Tiene un valor mucho más grande que ser presidente de la República, congresista, senador, fiscal superior, fiscal provincial, juez, ¿no? Tiene mucho más superioridad, hermano, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso le va a valer para asegurar la salvación de tu alma en la vida eterna. Eso es lo que ustedes tienen que tomar, que cambiar de chip en la vida. No es fanatismo, ¿no? No es fanatismo. ¿Por qué no se usa cuando a uno nos obligan a estudiar un curso, ¿no? Entonces la institución donde yo trabajo es fanático. No, nos estamos capacitando para tener más conocimiento en esta profesión. Y en la palabra de Dios, yo siempre lo hago en broma a los compañeros y digo, tú estás haciendo un doctorado. Sí, estoy haciendo un maestrado, doctorado. Y yo también estoy haciendo un doctorado, pero un doctorado para la gloria de Dios. Un doctorado para que el Señor me apruebe y pueda yo tener ese cuerpo incorruptible y pueda tener la capacidad de vivir en el reino de Dios paralelo a la naturaleza, que Dios vive en ese reino, porque si no me consumiría. Entonces, hermanos, ese Lili está hablando del sistema, no está hablando de la noche simple, de que cuando se va el sol y empieza a atardecer y en la noche va a venir Cristo. No es así. Entonces quítense eso de la cabeza. Entonces, vamos. El versículo 3 y siguientes del capítulo 1 de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3 y siguientes, voy a leerlos. Versículo 3, y cuando ellos digan paz y seguridad, presten atención en esta palabra, paz y seguridad, entre paréntesis, he puesto yo, Laila-noche. O sea, ese paz y seguridad que este sistema va a hacer, se refiere a Laila, ¿no? O noche, u oscuridad, que está implantando el hijo de perdición. Eso no nos podemos dejar engañar, hermanos. Entonces, muchas congregaciones, cuando leen superficialmente la palabra de Dios, se arrastran en esa interpretación filosófica de nuestras cabezas, van a caer y se van a deslizar
a esta paz y seguridad y van a creer que están bien con Dios. Total, ¿no? Por falta de discernimiento, ¿no? Van a caer en esa atmósfera de Laila, o sea, que domina el espíritu demoníaco. Así dice la interpretación de esta palabra Lili o Laila. Y cuando ellos digan paz y seguridad, entonces repentinamente llegará sobre ellos la destrucción como dolores de parto a mujer embarazada y no escaparán. Fíjense ustedes, entonces esa paz y seguridad no es para nosotros, hermanos, porque nosotros sabemos exactamente, sacribos, el creyente sabe de la manera muy fina de lo que va a suceder, ¿no? Versículo 4. Pero ustedes, hermanos míos, no están en tinieblas para que aquel día los alcance como ladrón. 5. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, y no son hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces ya hemos aclarado a qué se refiere noche y a qué se refiere tinieblas, ¿no? Se refiere a Laila, se refiere a Lili, se refiere al espíritu demoníaco, ¿no? Al espíritu demoníaco. Versículo 6. No durmamos, pues, como los demás, sino tenemos alertas y seamos sabios. Eso es lo que los estoy diciendo, para que prime nuestra vida totalmente, amados hermanos, en una sana doctrina y tomar posición del conocimiento de Dios de una manera que permita de que Dios le agrade ver nuestra conducta. Me estoy recordando esta señora Betsy Chávez, que acaban de detenerla, ¿no? Habla de Jesús, ¿no? Y al final hace un golpe para un comunismo, que el comunismo va a originar una especie de persecución contra los cristianos. No les agrada a los cristianos, pero ella está hablando de Dios. Y que no quepe la menor duda que ya en su maleta, cuando ha ingresado al penal, haya llevado pues una Biblia. Porque ahí es cuando entran a un penal, ahí se acuerdan de Dios y piden una Biblia, ¿no? Asaltan, roban, engañan, mienten, ¿no? Se dedican a destruir al prójimo, ¿no? Implantan políticas igual que esa política de Maduro, ¿no? O sea, una desgracia mental. Pero cuando ya les ve que está al punto de la muerte, están entrando en ese antro de perdición. Esta es una parábola, la cárcel es una parábola. Ahí se acuerdan de Dios. Pero hay una frase conocida que dice que Dios te ama hasta las puertas del infierno, ¿no? Hasta las puertas del infierno. Entonces, cuando tú entras por las puertas de una cárcel, ¿no? El sistema no te va a amar. Por más que grites, por más que llores, por más que implores, tú tienes que pagar tu culpa. El sistema está encima de ti. Y es un imaginario de que el pecado está encima de ti en medio de un infierno que no vas a poder salir, pero siempre te vas a acordar de Dios y vas a decir: Señor, ten misericordia de mí, como el rico, ¿no? Cuando le daba migajas de pan a Lázaro. Ten misericordia de mí, y es tarde. No te puedes comunicar tú al exterior. Entonces, eso es delicado, hermanos. Entonces, no durmamos, versículo 6, no durmamos pues como los demás, sino estemos alertas y seamos sabios. Todos los días de nuestra vida, hermanos, sea prioridad en nuestra mente la palabra de Dios, pero la palabra de Dios bien interpretada. Cuando está bien interpretada, hermanos, tenemos una sensación de seguridad, una sensación de que conocemos el pensamiento de Dios,
La palabra de Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Mis caminos son más altos que los tuyos. Estamos hablando del Dios, de Dios, hermanos, del yo soy, del eterno, del Padre, el creador del infinito, de estrellas, de constelaciones, de planetas, de soles, de millones de sistemas. O sea, no puedo yo llegar más allá a querer, tengo ese deseo de convencerles, cómo me gustaría de que todos vengan a ese llamado. Pero la palabra del Señor dice, muchos son los llamados, pues pocos son los escogidos. Versículo 8. Pero nosotros, presten atención aquí, todo es espiritual, pero nosotros que somos hijos del día, estemos alertas en nuestra mente y vestidos con la coraza de amor y de fe y amor, y colocando el yelmo de la esperanza de la salvación. Esto de aquí es paralelo a Efesios capítulo 6, en donde indica la armadura que debe de tener un cristiano para mantenerse firme en la lucha contra las tinieblas. Ya vamos a tocar este punto. Versículo 9. Porque Dios no nos ha designado para ira. O sea, no estamos destinados para estar bajo la ira de Dios, sino estamos designados para estar bajo la cubierta del amor de Dios. Hermanos, si estamos bajo la ira de Dios, eso va a ser una desgracia para nuestra alma. Porque Dios no nos ha designado para ira, sino para poseer salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, que murió por nosotros para que sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Esto quiere decir que cuando el Señor venga, unos vamos a estar vivos y otros ya hemos dormido, pero vamos a resucitar, ¿no? Versículo 11. Por esta razón, anímense unos a otros. Anímense, hermanos. Amigos, entreguen su vida a Cristo. Familia, que muchas veces entramos y salimos de la congregación, ¿no? De vez en cuando, como si fuesen personas tibias, personas frías de la familia, ¿no? Hay familias que se han ido hasta ser testigos de Jehová, una tremenda apostasía, sin sana doctrina. Se han desviado, se han ido a los mormones, ¿no? Congregaciones con intereses millonarios. No hay una sana doctrina, ¿no? A veces aparecen en la congregación, a veces no. Solamente le usan a Dios como si fuese un Dios utilitario, ¿no? Como subir al avión, Señor, perdóname de mis pecados, cuando se ve de que el avión está remeciendo ahí en las atmósferas vacías, ¿no? Y luego cuando ya aterriza el avión, ya nos olvidamos, ya pisamos tierra y no nos interesa nada de Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿no? Versículo 11, por esta razón, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros tal como lo están haciendo. Esto quiere decir que en la congregación de la Tesalonia lo estaban haciendo. Estaba un grupo animados, progresando en el conocimiento de Dios cada día y exhortando la palabra del Señor, ¿no? Para edificar el corazón de las personas. Estaban bien delante de las cosas del Señor, ¿no? Apreciado por el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Muy bien. Versículo 12. Les suplicamos pues, hermanos míos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los conducen en nuestro Señor y los instruyen, que sean tenidos en muy alta estima con especial amor. Y a causa de la obra que ellos llevan a cabo, estén en paz con ellos. O sea, no debemos de tener enemistad
ni los unos, ni los otros, ni los líderes que enseñan la palabra del Señor, ¿no? Yo no soy pastor, ¿no? Yo soy el hermano Fernando, ¿no? No me gusta, no me llama la atención ser pastor ni sentarme adelante de una congregación, ¿no? Simplemente soy el hermano Fernando. El único pastor que nosotros debemos de tener es Cristo. Nosotros somos ovejas. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué dice acá en el versículo 4? Pero ustedes, hermanos míos, no están en tinieblas. A ver, vamos a tocar este punto. Para estar atentos, cuando Cristo venga como ladrón en la noche, no, nosotros no debemos de estar en tinieblas. Entonces, ¿qué significa tinieblas? ¿No? Entonces, en nuestra mente, como en la introducción del tema, estamos hablando qué cosa es lo que significa. Vamos a aproximarnos a un concepto de una manera suave, despacio, para poder entender el pensamiento de Dios. Muy bien. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Los que en otro tiempo no eran considerados pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Y no había misericordia para ustedes, pero ahora han sido derramada sobre ustedes misericordia. A ver, vamos por partes. Primeramente, nosotros, para estar en ese privilegio de ser escogido por el Señor, primeramente nosotros tenemos que pertenecer a un linaje. Y hay una frase de un hermano que escuché, de un predicador, dijo: usted sabe que pertenece a un linaje escogido. Muchos van a decir que no. Entonces, si usted no sabe que pertenece a un linaje escogido, entonces usted vive en tinieblas, porque usted no conoce su linaje. Es como que usted teniendo padres, teniendo ascendientes y descendientes, usted desconoce, entonces usted no es hijo de ese linaje, de los Torres, de los Buenos, de los Ramírez, de los Rodríguez. Entonces usted no tiene identidad. Eso es lo que quiere decir aquí, ¿no? Nosotros somos linaje escogido. Pero ese linaje, ¿de dónde viene? Miren ustedes, viene de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos era Judá. Y el linaje viene de Judá, y de Judá viene David, y David viene Cristo, ¿no? Y David viene Cristo. Entonces, nosotros somos de ese linaje. Nosotros entramos, porque aquí al final dice, ¿no? En el versículo 10, los que en otro tiempo no éramos considerados pueblo. ¿Cuándo fue considerado pueblo Israel? ¿Cómo nació como pueblo? Si ustedes se acuerdan en la historia, nació como pueblo, por ejemplo, cuando se estaba formando la tribu hebrea, no era pueblo todavía con Abraham.
No era pueblo todavía con Isaac, no era pueblo todavía con Jacob, no era pueblo todavía con los 12 hijos de Jacob. Era pueblo cuando estuvo 430 años de esclavos en Egipto. Ahí empezó a ser pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, aquí está diciendo 10, está diciendo en el 9, para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida. Y ahora, dice aquí, en el versículo 10, los que en otro tiempo no eran considerados pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, y no había misericordia para ustedes. Ese está hablando al pueblo gentil. ¿Por qué? Porque era el pueblo hebreo era el hijo de Dios. Es el hijo de Dios, uno de sus hijos, ¿no? En el universo, pues Dios tendrá muchos hijos, pero aquí Dios eligió a este pueblo como su hijo. Al mismo tiempo, en otras partes de la Biblia, lo toma como su novia, en otra parte lo toma como su esposa, y en otra parte lo toma como su hijo, ¿no? Y hay un verso que dice, muchos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí en donde se abre una cobertura para que el gentil entre, ¿no? Entre y deje de ser gentil y se vuelve también hijo de Dios. Es ahí en donde nosotros encajamos. ¿Por qué? Porque no pertenecíamos a este linaje escogido. Ahora sí, por causa de Cristo, pertenecemos a ese linaje escogido, ¿no? Entonces, y aquí en el versículo 9, en la última línea dice que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una forma de llamar, haciendo alusión al pueblo que estaba cautivado en el gobierno de Egipto. Entonces mandó un Salvador, en este caso Moisés, ¿no? Figura de Salvador, Moisés, y los llamó para que salgan de esas tinieblas y se vayan a la parte de la luz. Y se vayan a la parte de la luz, donde estaba Dios, en el lugar donde estaba Dios. Muy bien. Pero la pregunta es de que cuando, miren, vamos a analizar un pedacito solamente para tenernos una idea amplia de lo que es hijo de las tinieblas, ¿no? Cuando Dios le llama al pueblo de Israel y prepara este proyecto para que salga, ¿no? Es un símbolo de pecado, es un símbolo de oscuridad. Y en el momento que se abre el mar de los juncos, que en algunas versiones le llaman el mar rojo, se abre y cruzan por el medio, es un símbolo de que nos hemos sumergido bajo las aguas. Por eso viene el bautismo, literalmente hablando, de que cuando nos sumergimos bajo las aguas, volvemos a sacar nuestra cabeza, ¿no? Que salimos, y es una forma de anunciar de que hemos dejado el pecado, ¿no? Y ahora somos creyentes. Soy hijo de Dios, ¿no? Literal, espiritualmente legitimado como hijo adoptivo de Dios. Entonces ahí viene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios entra en nuestro cuerpo y vive en nuestro cuerpo, cambiamos de chip y empezamos a caminar.
Pero empezamos a caminar ¿por dónde? Miren ustedes, hermanos. Empezamos a caminar por el desierto. Y la vida que nosotros tenemos ahora, ¿no? Con el creyente que sirve verdaderamente la palabra, le va a venir una serie de vicisitudes en la vida, en su vida completa hasta que el Señor les llame, una vida espiritual al estilo desierto, como el pueblo de Dios caminaba. Pero al tercer día que caminó este pueblo, comenzaron a murmurar contra Moisés, ¿no? Y el Señor le dice, dile a este pueblo de que no se preocupen porque porque van a llegar a la tierra que yo les he prometido, porque yo les cuidaré de día y yo les cuidaré de noche. Y aún así, este pueblo, cada que avanzaba, iba maldiciéndole, guerreando y luchando contra Dios, hasta que el Señor llegó a su límite y vino la ira de Dios y les dijo, este pueblo no va a entrar a la tierra prometida. 10 veces me habéis tentado. Ellos querían matarse, o sea, sentían no habían pasado la prueba, y era una prueba, creo que no pasaba de 11 días, de 12 días para llegar a la tierra prometida. Y sin embargo, en esos días comenzaron a maldecir con el Señor. Y la primera fue caminando 3 días se encontraron el mar de la amargura. Era un río, creo, y el río se convirtió en rojo, ¿no? Y ahora tenemos sed, ¿qué vamos a hacer? Y comenzaron un alboroto ahí. La pregunta es, ¿de dónde salen las tinieblas? Pero si el pueblo de Israel ya estaba en la parte de la luz, ya tenía el Espíritu de Dios en su corazón, así como el cristiano, ¿no? El sector donde ya estaba dirigido por Dios. Su caminar, ¿no? De izquierda a derecha, vete por aquí, vete por allá, dirigido por Moisés, estaba dirigido por Dios. La vida de ellos estaba dirigido por Dios. Ya no estaba dirigido por Laila, ya no estaba dirigido por por Ramsés, por el faraón, ya no estaba dirigido. Estaba gobernado, estaba bajo gobierno del Dios poderoso que Dios había elegido a este pueblo. Pero se me vino en la mente un versículo que dice, cuida tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Cuídalo. Pero por el otro lado dice el libre albedrío, que yo puedo escoger, estando en la luz, estando en el día. Estamos hablando estando en el día espiritual, no en el día del tiempo acá de las 24 horas, no. Estando en el día espiritual. ¿Qué puedo hacer? Puedo dejar que mi carne me domine y pueda yo crear tinieblas en mi propio ser. Es ahí, hermanos, en donde los hijos de Dios, aquí vamos a volver a leerlo, que dice aquí en el versículo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Pero ustedes, hermanos míos, no están en tinieblas. Vean ustedes, no están en tinieblas para que aquel día los alcance como ladrón. Para que aquel día los alcance como ladrón. No están en tinieblas. Y en el versículo 7 dice, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Estamos hablando de noche como sistema. Este mundo pecador, este mundo secular, este mundo que no tiene ni reglas para servir a Dios, absolutamente nada. O este mundo también prevaricador, ¿no? Entonces, hermanos, ¿dónde están las tinieblas?
¿Las tinieblas le alcanza al muerto o le alcanza al vivo? Estamos hablando del sentido espiritual. Y nos ayuda mucho a entender como parábola el muerto con el vivo en el sentido material. Estamos hablando en el sentido espiritual. Porque el que no tiene a Cristo, hermanos, no está vivo. Él está muerto. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Pero nosotros estamos vivos. Pero ¿quién recibe, quién recepciona las tinieblas? Lo recepciona, hermanos, el que está vivo. El que está vivo. Por eso es que la palabra del Señor dice que estemos con nuestra armadura preparada, porque cada momento, Laila, el demonio inmundo, Satanás, Lucifer, siempre viene atacando al soldado en Cristo. Por eso es que debemos de estar bien armados. Cada día es una lucha. Pero si dejamos que se nos venza, va a empezar a entenebrecerse nuestra alma. Va a empezar a entrar tinieblas en nuestro corazón. No va a haber luz. No va a haber luz. Acá hay una palabra que es disipar. Disipar. El cristiano está en un proceso de disipación. ¿Qué significa disipar? Hacer desaparecer una cosa de la vista poco a poco por la disgregación y dispersión de sus partes. Aquí cae para nosotros, hacer desaparecer pensamientos o sentimientos. Este es un concepto de la RAE, ¿no? Desaparecer pensamientos o sentimientos, que yo lo agrego, que tienen que ver mucho con el pensamiento de los pecados. Tiene que ver mucho con las acciones oscuras que nosotros cometemos, ¿no? Entonces, el alma, vamos a imaginarnos que es un espacio, y dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 1, en sus últimos versículos dice, en palabras simples, que el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón y que sirve como arras, que es el sello para la heredad de nuestra vida. Entonces, ¿qué cosa es arras? Vamos a imaginarnos que el arras es una garantía. En el derecho civil hablan como es una garantía, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo, yo me imagino, en un sentido imaginario solamente porque el Espíritu de Dios es poderoso, entonces Él entra en nuestro cuerpo y se deposita como una luz, ¿no? Y se deposita como una luz. Pero esa luz, ¿no? Como la palabra del Señor dice, como la carne y la sangre no heredarán en el reino de Dios, entonces nuestra carne está bajo tinieblas. Nuestra sangre está bajo tinieblas. Entonces, cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, estando vivos espiritualmente, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro único Salvador, entonces el Espíritu de Dios, como una chispa, en una esquinita de nuestra alma, va alumbrando. Entonces, así como el pueblo, por ejemplo, el pueblo el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, comenzó con esa chispita, ¿no? Con la aprobación de Dios, estaba ya en la luz y comenzaron a denigrarle a Dios. Y comenzó nuevamente a oscurecerse su pensamiento y por eso que Dios les castigó. Entonces, pero diferente fue la conducta de Josué, del general, que después de que falleció Moisés, Dios le nombró general, ¿no? Para que dirija al pueblo e incursione a la tierra prometida donde había gigantes, donde estaba Jericó, y para conquistar de los jebuseos la ciudad de Jerusalén, ¿no? Entonces,
Dios cada día, ¿no?, iba viendo cómo el corazón, cómo el alma de Josué, cómo el alma de Caleb iba dominando la luz del Espíritu de Dios, ¿no?, y vislumbrando y alumbrando en su poder, y esas tinieblas de la carne se desaparecían. O sea, lo que el Señor quiere es de que nosotros seamos completamente hijos de luz. No, no podemos ser hijos de luz cuando somos cristianos fríos. No podemos ser hijos de luz cuando somos cristianos tibios. Y esos cristianos tibios no podemos ser hijos de luz, hermanos, cuando somos apóstatas de la palabra, cuando adulteramos la palabra, cuando adoramos ídolos, estampitas, crucecitas, ¿no?, cuando rezamos de bolita en bolita, ¿no?, cuando tenemos ¿cómo se llama?, dogmas inventados por los hombres, códigos canónicos, ¿no?, cuando seguimos a líderes de iglesias pseudo cristianas, ¿no? No podemos ser hijos de luz. Estoy hablándoles en ese extremo, hermanos. Tenemos que salir de ese tipo de grupos y tenemos que servir a Dios en grupos pequeños. Eso se le llama congregación de garaje, en sus casas. Servir al Señor. Y si pues es una congregación grande, pues que siga la doctrina sana. Pero no podemos dejar de enseñarnos por doctrinas apóstatas. Porque muchas veces nos sometemos para agradar al líder superior, a nuestro líder superior, pero no le agradamos a Dios de esa forma, hermanos. Esto es muy, muy peligroso. Entonces, lo que les quiero decir es que las tinieblas, hermanos, están en los hijos de luz, ¿no? Yo puedo andar en el mediodía. Hay un verso que no lo tengo es un salmo, es un proverbios que habla sobre que uno se puede andar en el mediodía, pero en el mediodía hay oscuridad en mi corazón, ¿no? O sea, como cristianos, nosotros somos hijos de luz, pero tenemos oscuridad. Por eso es que el Señor dice, perfecciónate. El Señor dice, conocimiento. Entonces, con conocimiento yo voy a caminar, yo voy a actuar, ¿no? Estate atento para que no hagas lo malo. Vamos a Romanos. Acuérdense ustedes yo ahora estaba pensando, cuando el libro de Job empieza por que decía que Job es un varón perfecto, era un varón justo. Y miren ustedes que yo podría pensar que en ese tiempo Job tenía un conocimiento de Dios, poquísimo conocimiento de Dios, poquísimo conocimiento de Dios. Pero era un hombre que temía, ¿no? Me imagino yo que miraba al cielo y decía, pues caramba, acá hay un Dios. Y él hablaba y pensaba y analizaba de que había un Dios y que teníamos que servirle a ese Dios. Entonces él levantaba holocaustos y de forma limpia en su corazón servía a Dios. Pero en el capítulo 42, de Job, hay algo muy que me llamó la atención sobre Job, cuando al final ya de que había pasado ya la prueba. Vamos a ver aquí, Job capítulo 42, dice así. Entonces Job respondió a Yahweh diciendo, sé que todo lo puedes hacer y que el pensamiento no está oculto de ti. ¿Quién es este que da consejo con palabras sin conocimiento?
Por eso me has dado a conocer lo que no comprendía. ¿Se dan cuenta? Lo que yo no sabía, que son cosas maravillosas para mí. O sea, él desconocía, pero le adoraba a Dios y él veía a Dios en sus ojos de que este hombre era justo. Entonces es ahí donde Dios se presenta y le pone una prueba y él seguía siendo firme. Y acá dice en el capítulo 42 de Job, versículo 4, escúchame. No, de nuevo el 3 vamos a decir, ¿quién es este que da consejo con palabras sin conocimiento? Por eso me has dado a conocer lo que no comprendía, lo que yo no sabía, que son cosas maravillosas para mí. Escúchame, que yo hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. O sea, tú me enseñarás. Ahí viene conocimiento, hermanos. Tenemos que tener conocimiento de la palabra. La sana doctrina. Limpiémonos de todo dogma de costumbres, de leyes doctrinarias que han ido a través del tiempo adulterándolas, apostatando de la fe pura. Por eso es que tenemos que entender que quien dirige nuestra vida, tenemos que saber que es el Espíritu de Dios. Pero si le tenemos el Espíritu de Dios como una palomita ahí volando, nunca vamos a entender la palabra. Versículo 5 del capítulo 42 del libro de Job dice, mire así, de oídas me había enterado de ti. Job, de oídas me había enterado de ti. Ahora he aquí que mis ojos te han visto. Por tanto, guardaré mi silencio y seré levantado del polvo y de la ceniza. Muy interesante esta palabra de Job. ¿Por qué? Porque Job, aún no conociéndole a Dios, él respetaba y él adoraba a ese Dios de una forma limpia en su corazón. Miren ustedes cómo el Señor le recompensa. Es porque en su corazón no había tinieblas. Por ese motivo es que Laila le dice, mira, ve, él te sirve solamente porque tú le has dado cosas materiales, ¿no? Le has hecho rico, pero a ver, quítale a ver si te va a servir. Entonces el Señor le pone en prueba. ¿Cuántas veces el Señor nos pone en prueba? ¿Cuántas veces el Señor no nos hace sufrir en secuestros? No nos hace sufrir estando en el hospital. No nos hace sufrir cuando estamos al borde de una operación, ¿no? Nos pone en prueba para saber si verdaderamente Él quiere saber si hay fidelidad en el profundo de nuestro corazón. Y para servirle al Señor no tenemos que estar esperando ese tipo de pruebas, hermano. Cuanto menos el Señor nos pone en pruebas, mucho más ese día que está tranquilo, debemos de servirle y glorificar su santo nombre. Romanos capítulo 7, me estaba olvidando de la palabra disipar. Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos de hacer? Disipar es hacer desaparecer una cosa de poco a poco. Entonces, con los mandamientos que el Señor nos da, con el amor que el Señor nos da, con las leyes que el Señor nos da, vamos a ir disipando de poco a poco, así dice, de poco a poco, de perfección en perfección, de fe en fe, vamos a ir disipando las tinieblas y que prevalezca la luz del Espíritu de Dios y que nos torne completamente ser hijos de luz para el Señor. Eso es, hermanos, el proceso, ¿no? Para estar seguros que somos linaje escogido. Romanos capítulo 7, versículos 23, 24 y 25. Aquí vamos a entender por qué nosotros estamos, siendo hijos de luz, estamos en medio de la tiniebla. Dice así, Romanos 7, 23.
Pero veo en mis miembros otra ley, la cual combate la ley de mi mente. Miren, ve. Y me hace cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros, en el cuerpo, ¿no? Yo soy cristiano, pero mi carne, que no quisiera hacer el mal, que no debo de hacerlo, pero quiero hacerlo, da a entender esto. Y 24, Pablo dice, soy un hombre miserable. Pablo mismo, soy un hombre miserable, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, este cuerpo, ¿no? Porque la carne ni la sangre, o sea, este cuerpo que tenemos ahora, no, no ganará herencia, sino con el Hijo de Luz tendremos que adquirir un cuerpo incorruptible para estar en la gloria de Dios, pero este cuerpo no tendrá herencia. Y este es el cuerpo en que nosotros luchamos porque estamos cubiertos de tinieblas. Y esto es que en el alma, cuando se deposita el Espíritu de Dios, vamos a ir resplandeciendo, ¿no? Y vamos a ir apagándole a estas tinieblas. Versículo 5 de Romanos capítulo 7. Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora yo en mi mente, miren, soy siervo de la ley de Dios. En mi mente, soy siervo de la ley de Dios, aunque en mi carne sea siervo de la ley del pecado. O sea, sea siervo de la ley del pecado, o sea, de las tinieblas. ¿Se dan cuenta este juego de palabras, hermanos? ¿No? Muy bien. Y la disipación. Este disipar de poco a poco, miren ustedes, tenemos que estar conscientes. En la clase pasada, que he titulado la apostasía, les expliqué que empezaba la apostasía es alejarse de la sana doctrina. Quiere decir de que habiendo sana doctrina, mis propios intereses fueron creándose y comencé yo a adulterar, a prevaricar, a inventar, a mezclarle a la sana doctrina con otros dogmas, con otras cosas. Y esto ha ido deformándose a partir del año 150 a 200 después de Cristo hasta nuestros días. Pero fíjense ustedes, ven, el Evangelio es luz, sí es luz, pero toda la época del Evangelio le ha opacado al Torá, que también es luz. O sea, los dos no andaban juntos ni paralelos. Entonces la apostasía, el que hace apostasía es que el que vive en tinieblas. Terminando el Evangelio, viene la Reforma con Martín Lutero porque vio que la Iglesia Católica vulneraba y violaba muchas cosas de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces ahí vienen miles de congregaciones, ¿no?, que se dice que son cristianas. Miles de congregaciones, hasta hoy en día existe, con diferentes nombres. Entonces, ahí viene otro tipo de apostasía. Otros tipos de apostasía, porque se seguía hablando del Evangelio. Y hoy en día, unos 20 años atrás, la Torá, que es luz, le opaca a la propia luz que es del Evangelio. Casi no hablan ahora del Evangelio, sino hablan solamente de la Torá. Entonces estamos en una apostasía tremenda. Muy bien. Dando ese círculo, creyendo que por medio de la Torá estamos creyendo hacer una sana doctrina, como que volviendo a los 150 años después de Cristo, va a salir una doctrina subliminar.
Y han escuchado ustedes del ecumenismo. Ya las iglesias que se dicen que son cristianas, que se dicen que son evangélicas, se van a fusionar junto con la Iglesia Católica y otras iglesias que sirven verdaderamente al demonio. Y en el Brasil hay una línea católica, por el sector de Bahía, por ahí, hay una línea católica que se fusiona con, con, con la macumba, ¿no? Con la macumba. Y van a ver en sus rituales de la macumba, van a ver muchos ídolos que son de la Iglesia Católica, ¿no? Y hay tercer grado de la magia negra y tal, ¿no? Entonces, todos esos se van a unir bajo el mando de un hijo de perdición, de Laila, de la oscuridad. Va a haber una oscuridad, va a haber una, va a haber una noche, o sea que es un sistema que en el versículo dice que el Señor vendrá cuando, aquí, a ver, vamos a volverlo a leer, eh, en el 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Y que cuando ellos digan paz y seguridad, atrás de la interpretación es el aila, es la noche, ¿no? En que, refiriéndose al sistema que se va a llevar a cabo. Entonces va a haber una doctrina tal que le va a anular que le va a anular al Torá, que es luz, y al Evangelio, que es luz, porque uno se encaja con la otra, ¿no? Y va a llegar una ideología doctrinaria que va a hablar de Dios, pero no va a hablar de este Dios, ¿no? Va a engañar hasta los escogidos, dice. Y eso tenemos que tener cuidado, hermanos, por causa de que nosotros no nos preocupamos para nada en tomarlo en serio nuestra existencia, ¿no? Que tenemos poca, en un abrir y cerrar de ojos ya estamos ya estamos expirando, ya estamos con edad avanzada, ¿no? En cualquier momento nos puede suceder una desgracia, pero no estamos preparados para este evento de recibir el título verdaderamente que somos hijos de luz, porque no nos preocupamos. Pero el Señor nos da este libre albedrío. Juan capítulo 12, versículo 35 y 36. Jesús les contestó: por un poco más de tiempo, la luz estará con ustedes. Anden mientras tengan luz, anden mientras tienen la luz, para que no los alcance las tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Se está refiriéndose al creyente. No vayan a pensar que se está refiriéndose al que está muerto, sino al creyente es el que anda en tinieblas. De nuevo, Jesús les contestó: por un poco más de tiempo la luz estará con ustedes. Él se estaba refiriendo: yo soy la luz, y él ya se estaba yendo, pero también estaba haciendo recordar que el Espíritu de Dios va a venir y él va a actuar como maestro, y él, la luz, va a estar dentro de nosotros. Anden mientras tienen la luz, o sea, mientras tengamos el Espíritu de Dios, para que no los alcance las tinieblas. Pero entre estas dos palabras tenemos que nosotros poner nuestra parte de esforzarnos y de capacitarnos espiritualmente para ser verdaderamente hijos de luz, ¿no? El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Versículo 36. Crean en la luz en tanto tienen luz, para que sean hijos de la luz. Habiendo hablado Jesús estas cosas, se marchó y se ocultó de ellos.
Bueno, antes de concluir vamos a dar una pinceladita de... Ya es la medianoche ya, 25 minutos. Vamos a dar una pincelada sobre algunos versículos de una forma rápida. Mateo 24, capítulo 44. Por tal motivo ustedes también estén listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a una hora que no esperan, haciendo correlación al primer versículo del tema. Apocalipsis 3, versículo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Por tanto, recuerda cómo recibiste y escuchaste, guárdalo y arrepiéntete. Porque si no estás alerta, iré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora iré sobre ti. ¿Se dan cuenta, hermanos? Apocalipsis 16, 15. He aquí, yo voy como ladrón. Dichoso el que vela y preserva sus vestiduras para no andar desnudo y que vean su desnudez. ¿Esto qué quiere decir? La vestidura siempre en la palabra de Dios representa el vestido blanco, el vestido de lino fino. Y esa blancura y ese vestido representa el cumplimiento de los mandamientos y de las leyes que Dios ha dejado en sus cláusulas para que nosotros podamos cumplirlo, y al final el Señor nos hace merecedor de la herencia que es la vida eterna. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10-11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos repentinamente dejarán de ser, y los elementos siendo quemados se fundirán, y la tierra y las obras que hay en ella no serán más. Ay, hermano, no me imagino cómo el Señor desintegrará las cosas aquí. El Señor lo rapará a esta tierra, lo dejará pero liso como campo de fútbol, y se desaparecerá todo lo que el hijo de perdición ha creado, ¿no? Los elementos se fundirán, dice. Mi Dios, no me puedo imaginar. Por tanto, puesto que todas estas cosas han de ser fundidas, cuán santos deben ser ustedes en su modo de vivir y en el temor de Dios. ¿Cuándo vamos a cambiar, hermanos, definitivamente? ¿Cuándo vamos a hacer una declaración y le vamos a decir alma, cuerpo y espíritu? A partir de ahora, a partir de hoy, vamos a servirle seriamente a nuestro Creador. Nos está avisando, nos está diciendo, pero sin embargo, estamos como cristianos fríos o como cristianos tibios, más inclinados al mundo secular. No puede ser. Hay que ser santos y hay que ser serios, como si estaríamos haciendo un doctorado, ni siquiera universidad, hermanos, ¿no? Como que si estaríamos haciendo un PH, ¿no? Que le llaman, ¿no? O como que si estaríamos desarrollando un 270 de conocimiento mental para dirigirnos a Dios. Que te digan, fanático, que no te importe. ¿Por qué? Porque todos tenemos que dar cuentas delante del Señor. ¿Bien? Y para terminar, hay una cosita peligrosa que esta palabra, dentro de los estudios del hebreo, dentro de la escritura del hebreo, tal vez algún hermano diga, caramba, Fernando está muy equivocado. Esta palabrita que dice aquí en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 3, dice, y que cuando ellos digan paz y seguridad, otra vez les digo, paz y seguridad, entre paréntesis yo he puesto la y la noche, o sea, cuando el sistema de este espíritu demoníaco, de este hijo de perdición, coloque un sistema de paz y seguridad, es ahí que este versículo entra en funcionamiento. Por eso es que
De repente se van a chocar con los que con los que le digo. En el famoso versículo que dice Salmo 122:1, que en el hebreo da correlación a esa palabra paz y seguridad cuando dice, yo me alegraré los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, yo puedo pensar haciendo un discernimiento de que yo me voy a alegrar, ¿no? Los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos pues. Cómo me encanta estar en la congregación, porque ahí voy a encontrar a mis amigos. Ahí voy a encontrar a mi gente, a mi grupo, ¿no? A mi chochera, ¿no? A mi amiga, a mi pinky. Ahí le voy a encontrar. A mi pinco. Ahí le voy a encontrar, ¿no? Entonces vamos a la casa, ¿no? Nos vamos a vestir como si fuese ya una reunión social. Y ahí va a estar esa doctrina subliminal, ¿no? Que vamos a estar en tinieblas, ¿no? Feliz de la vida. El otro sentido es que me voy en mi mente y digo, me voy al culto para verme con el pastor, para que no diga que estoy faltando, porque ya estoy faltando muchas fechas, ¿no? Y para que él vea, y le vamos a ver en sentido horizontal a Dios por la aprobación de ese pastor que también tiene que dar cuentas a Dios, ¿no? Y para ellos te invito, no, el hermano diezma, el hermano da su, no, se porta bien, ¿no? El hermano ayuda, no, ese hermano va a ser salvo. No es así, no podemos llegar, hermanos, así de simple y solamente por esos términos, ¿no? El Señor me va a decir, caramba, que si yo soy hijo de luz o no. Entonces, hermanos, las tinieblas está en los hijos de luz, ¿no? Las tinieblas está en los hijos proyectados para ser luz. Digo proyectados, ¿por qué? Porque llega un momento, así como Sansón, en que tanto que cometía y dejaba ocupar su espacio de su alma en tinieblas, el Espíritu de Dios se contristó y salió de su alma, y ya saben lo que le pasó a él. Lo sacaron los ojos, lo tuvieron como esclavo en un molinero durante años, y él pidió misericordia al final para que derrumbe con esos dos pilares toditito el templo y todos los filisteos que estaban adentro. Por la misericordia de Dios, le dio un poco de luz y de fuerza a Sansón. Muy bien, hermanos. Que esto sirva en una reflexión, en una meditación muy seria, cada uno de nosotros, hermanos, porque no sé cómo explicarles. El otro día me enteré que murió una persona conocida. Ayer nomás lo vi. Ayer nomás le vi a un amigo, a un colega. Ahora está internado en el hospital. Pero si ayer lo vi caminando, ¿no? Ayer estaba yo en plena felicidad, de buena salud. Ahora estoy decaído, mi cuerpo no da. Y en cualquier momento me dicen, fulano de tal ha fallecido. Y también mi turno puede llegar. Pero ¿cómo podemos estar, en qué condición y en qué escala de conocimiento y de preparación podemos estar delante de nuestro Creador? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de mi alma. Si quieren hacer una decisión, hermanos, hay que hacerlo. Ciérrense en su cuarto, arrodíllense y digan, Señor, perdóname de mis pecados. Quiero arrepentirme definitivamente, Señor. Cambia mi vida. No quiero tener tinieblas en mi corazón, en mi alma. Quiero que tu luz predomine, ¿no? Y vislumbre tu luz en todos los cantos de mi alma. Señor, enséñame tus mandamientos, ¿no? Y a obedecer. Enséñame, Señor. Y es mi responsabilidad también
Dice, hay un coro que dice, renuévame. No, renuévate tú, ¿no? El Señor dice, endereza tus caminos. No dice, Señor, endereza mis caminos. No, endereza tus caminos. Tú tienes la responsabilidad. Toma tu cruz y sigue, me dice así. No te embarques en mi cruz, porque mi cruz fue para abrir las puertas de la gracia. Ahora toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hay dos cruces. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Yo hace mucho tiempo, desde que me he comprometido en enseñar la palabra del Señor, ¿no? Y hago fuerzas porque quiero considerarme un hijo de luz. Y quiero que cuando venga el Señor y cuando se esté creándose este sistema de oscuridad, de Laila, ¿no? Tenga siempre la mente preparada, ¿no? Prevenida para no caer en ese tipo de engaños que va a venir en este sistema, y que cuando el Señor venga, va a venir como ladrón de la noche, o sea, en medio de ese sistema va a venir. En ese tiempo de ese sistema va a venir la oscuridad. Cuando estemos en esa oscuridad, ahí va a venir Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que antes de irme quiero dejarles una anécdota que me conocí con una señora por medio del internet, una anciana, y que cuando escuchó la palabra empezó a reclamar que le pongan el celular para escuchar la palabra de Dios. Y cuando se fue al hospital, siempre cuando estaba consciente, le pedía a la hija que le ponga el celular en el oído porque quería escuchar la palabra del Señor. Entonces la hija me comunica y me dice, Fernando acaba de fallecer. Y cuando falleció, le tenía la palabra de Dios en el oído. ¿Por qué? Porque aún tardío, la mujer encontró esa piedra preciosa que es el conocimiento de la palabra del Señor, y desde ese momento se aferró a la palabra del Señor. Y yo estoy bien seguro de que esta señora se lo llevó el Señor, ¿no? Como hija de luz. Vaya amor que tenía para la palabra del Señor. Y yo me alegro también y me siento muy orgulloso que aunque hable mal para unos, que llegue la palabra del Señor al corazón de alguien, de uno, y se entregue al Señor como su único Salvador, o renueve su vida y se arrepienta y enderece su camino, yo me voy a sentir de que verdaderamente la palabra está llevando frutos en el corazón de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, amados hermanos, familia, amigos. Hasta la próxima semana.